Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ailín Garcés, estudiante de la Universidad Estatal de Bolívar de la carrera de Medicina Veterinaria. El video a tratar el día de hoy es acerca de los tipos de sutura. A continuación, vamos a ver algunos tipos de suturas que se podrán realizar en una operación. Para realizar esa sutura debemos ver si es que no hay algún cuerpo extraño. Luego de eso tomamos el borde distal de la herida. Entramos ligeramente a 1 centímetro del borde de la herida. Procedemos a ingresar la aguja en 90 grados con un movimiento rotacional. Salimos en el borde de la herida. Volvemos a tomar la aguja y volvemos a cargarla en el portaagujas con la ayuda de la pinza, manteniendo la distancia con la que ingresamos. Vamos a pasar la aguja para que salga aproximadamente a 1 centímetro del borde contralateral de la herida. Haremos un nudo o un punto simple. Una vez realizado el punto simple, volvemos a cargar nuestra aguja, manteniendo una distancia aproximadamente de medio centímetro del punto anterior y a 1 centímetro del borde de la herida. Podemos atravesar en un solo movimiento los bordes de la herida, manteniendo la distancia de la aguja en el borde contralateral. Y para finalizar esta sutura se realizará nuevamente un punto simple. Para realizar una sutura simple debemos revisar en la herida si no hay cuerpos extraños. Una vez hecho esto, tomaremos nuestro portaagujas y nuestra aguja. Una vez realizada esta tarea, ingresaremos la aguja en 90 grados con un movimiento rotacional. Salimos en el borde de la herida. Una vez hecho esto, volvemos a tomar la aguja y volvemos a cargarla en el portaagujas. Con ayuda de nuestra pinza, manteniendo la distancia con la que ingresamos, vamos a pasar la aguja para que salga aproximadamente a 1 centímetro en el borde contralateral de la herida. Una vez realizado esto, debemos hacer un punto de sutura simple, para lo cual vamos a dar 2 vueltas o 2 lazadas para tomar el cabo corto y traccionarlo de esta manera para formar el nudo. Una vez hecho esto, volveremos nuevamente a enlazarlo, esta vez dando solamente una vuelta. Ajustamos. Y finalmente, por último, daremos 2 lazadas más y ajustamos nuestro nudo. Una vez realizado esto, con ayuda de nuestras pinzas y con ayuda de nuestra tijera mayo, cortaremos La los hilos. sutura intradérmica. La sutura intradérmica se debe realizar entrando por la parte del vértice de la herida. Una vez realizado esto, con ayuda de una pinza mosquito, podemos sujetar el hilo que nos sobra, para así no tener complicaciones al momento de seguir suturando. Para realizar este tipo de sutura revisaremos si es que no hay algún cuerpo extraño. Una vez hecho esto, debemos centrar el borde derecho de la herida e ingresar de forma vertical y aproximadamente a 1 centímetro de la misma, para poder salir en un plano profundo. Volvemos a cargar la aguja manteniendo la porción, en este caso tomamos el borde izquierdo de la herida, entrándolo y desde un plano profundo emergemos, hacia aproximadamente 1 centímetro en el borde, contralateral de la herida, como si se tratase de un punto simple, donde generamos un extremo cabo corto y un extremo largo, que es el hilo que está unido a la sutura. Volveremos a cargar la aguja
en esta nueva orientación, aproximadamente a medio centímetro del punto anterior y a 1 centímetro del borde de la herida. Entramos para poder salir en un plano profundo. Utilizando la técnica anterior y manteniendo la porción y como si se tratase de un punto simple, nuevamente tomamos el borde derecho de la herida y entrándolo para poder salir en 1 centímetro aproximadamente. Este dibujo o esta forma que hace el hilo al atravesar un borde al otro y de regreso en una forma de U. Se lo conoce como el nombre de la sutura de Wolf. Este tipo de sutura no se utiliza para reparar piel, sino para planos profundos como un tendón. Y para culminar, se hará un nudo simple, dando 2 lazadas, ajustamos, volveremos a dar una lazada y nuevamente ajustamos, y finalmente se da 2 lazadas y se ajusta. La sutura de Wolf. Revisaremos nuestra herida para ver si no encontramos cuerpos extraños. Una vez realizado esto, cargaremos nuestra portaagujas y con la ayuda de nuestra pinza de disección debemos centrar el borde derecho de la herida e ingresar de forma vertical y aproximadamente a 1 centímetro de la misma para poder salir en el plano profundo. Volvemos a cargar la aguja manteniendo la porción, en este caso tomamos el borde izquierdo de la herida, entrándolo y desde un plano profundo emergemos hacia aproximadamente 1 centímetro en el borde contralateral de la herida, como si se tratase de un punto simple, donde generamos un extremo de cabo corto y un extremo largo que es el hilo que está unido a la sutura. Con la ayuda de la pinza, volvemos a cargar la aguja en esta nueva orientación y aproximadamente a medio centímetro del punto anterior y a 1 centímetro del borde de la herida, entramos para poder salir en un plano profundo. Utilizando la técnica anterior y manteniendo la porción y como si se tratase de un punto simple, nuevamente tomamos el borde derecho de la herida y entrándolo para poder salir a 1 centímetro aproximadamente. Esta forma que hace el hilo al atravesar de un borde al otro, de regreso, en forma de una O. Para realizar este tipo de sutura Donati, revisaremos si es que no hay algún cuerpo extraño. Una vez realizado esto, centraremos el borde derecho de la herida, introduciendo la aguja a 90 grados, perpendicular de la herida en dirección a un plano profundo. Posteriormente, tomamos la aguja y presionamos con la ayuda de un portaagujas, para poder generar lo que viene siendo un cabo corto y un cabo pequeño, y el cabo largo, que es el que está unido a la aguja. Una vez realizado esto, cargamos nuevamente la aguja para de esta forma manteniendo la distancia y la dirección, introducimos profundo para emerger lejos. En el borde izquierdo de la herida cabe resaltar que el punto colchonero o la sutura de Donati vertical es uno de los puntos hemostáticos, es decir, va a ser empleado en lugares o tejidos de piel gruesa que tiendan a sangrar. El siguiente paso, y manteniendo la porción cerca a cerca, vamos a regresar a la sutura, cargando nuevamente la aguja. En este caso, se podrá observar la dirección y apoyándote con un movimiento rotacional de la muñeca, vamos a regresar, pero esta vez es importante mantener la porción cerca a cerca y realizar de una manera superficial. De esta forma, vamos a minimizar la posibilidad de la reversión de la herida cuando realicemos la sutura. Para la sutura Lemberg se realiza una sutura de anclaje, ya sea un punto simple o un punto Lemberg. Para iniciar se inserta la aguja en un ángulo de 90 grados, se inicia cercano al borde
y se sale lejos de él, y se continúa este patrón contralateral. Se va a continuar este patrón hasta terminar la sutura. Es importante realizar tensión en la sutura. Se considera una sutura de reforzamiento ya que se utiliza para visiones huecas como estómago e intestinos. Para concluir y cerrar este tipo de sutura, se realiza con un punto simple separado. La sutura Lemberg interrumpido. Se considera una sutura de reforzamiento ya que se utiliza para vísceras huecas como el estómago y los intestinos. Se inicia con los fundamentos del punto simple. Se considera punto 5 centímetros aproximadamente del borde de la herida. Y entra la aguja en un ángulo de 90 grados. La aguja sale del otro lado sin cruzar el plano de la herida. Y para concluir, se cierra con un punto simple separado. El patrón de estructura Cushing se inicia realizando un punto Lemberg en uno de los vértices. Se corta únicamente el cabo de anclaje. Se introduce la aguja en el lado donde se anudó de manera lateral. Posteriormente se realiza lo mismo del lado contralateral. Se va a observar que se forma una diagonal y se aproximan los bordes. Es un patrón no penetrante. Está diseñado únicamente para planos superficiales. Puede usarse en las vísceras huecas como vejiga, estómago o útero. Para anudar se realiza un Lemberg, es decir, salir cercano al borde, pero dejando libre el cabo para poder anudar. Y en el borde contralateral se entra cercano al borde y se sale lejos. Por último se concluye con un nudo de cirujano. La sutura continua festonada. Se inicia con un punto suelto en un extremo de la incisión. Seguidamente se introduce la aguja por ambos bordes de la herida y al sacarla por el segundo se pasa la aguja por detrás del hilo, que entra por el primer borde. Se completa hasta el extremo distal, terminando en un punto suelto. El patrón de sutura Halsted es un patrón superficial, no penetrante, y está diseñado para vísceras huecas como el estómago y el intestino. Este patrón de estructura se inicia con un punto de sutura Lambert. Posteriormente se ingresa del lado distal como si fuera un punto en U. Y finalmente se concluye en el lado proximal de la estructura. Se toma el cabo libre y se hace una doble lazada. Y se concluye el punto como un punto simple separado. La sutura Conner. Para realizar este patrón de sutura se inicia como si fuera un patrón continuo. Simplemente en uno de los vértices se corta únicamente el cabo de anclaje. Se introduce en la aguja de manera lateral y al igual que el Cushing se realiza lo mismo del lado contralateral. Este procedimiento se va a repetir cranealmente al punto de salida del cabo. Este patrón es similar al Cushing, sin embargo, en él sí hay una penetración completa dentro del volumen o vísceras. Esta actividad como primera capa de cierre de vísceras
huecas como el estómago, útero o vejiga. Y para culminar se realiza un punto de cirujano. Para la sutura de bolsa de tabaco, introducimos nuestra aguja a 0.5 centímetros del borde de la incisión, sacándola del mismo lado, a una distancia de 0.5 centímetros del punto anterior. Nuevamente la introducimos y sacamos del mismo lado en ambos casos a la misma distancia, de 0.5 centímetros entre punto y punto. Cabe mencionar y recalcar que entre punto y punto no se realiza la tracción. Esto se hará hasta que nuestro cabo corto se encuentre con nuestro cabo largo. Una vez culminado todo, se realizará un punto de cirujano.